La Biblia, en Proverbios 31, nos hace referencia a virtudes de la mujer. Por eso se ha creado Viviendo Amada, un programa diseñado para la mujer, con el fin de ayudar a crecer en las diferentes áreas de la vida. Viviendo Amada. Qué bendición acompañarle en esta su mañana de miércoles, mañana de Viviendo Amada. Y hoy, gracias a Dios, en compañía de estas bellas damas que están acá conmigo. Y estábamos diciendo fuera de cámaras, a ver si no confundo a alguna de ellas. Porque hoy, cariñosamente, como las conocemos, nos acompaña Tuti Sanabria y Titi Díaz. Y es una bendición tenerlas acá en el programa de hoy. Qué bendición de verdad el que ustedes dispongan su tiempo para poder estar hoy con toda la audiencia de Amigos TV y este programa Viviendo Amada. Un saludo, Tuti, para la audiencia. Gracias, Sandra. Muy buenos días a todas las personas, ¿verdad? Que sin duda van a estar viendo este programa y las que lo verán después. Gracias por la invitación. Realmente es un privilegio poder estar aquí con Titi y Sandra en esta mañana y poder platicar, ¿verdad? Sobre siempre temas, nosotros que somos mamás, ¿verdad? Sobre todo esa necesidad que tenemos de poder educarnos nosotros primeramente para poder direccionar a nuestros hijos. Gracias por la invitación y para mí es un placer poder estar aquí, ¿verdad? Gracias y tenés toda la razón en lo que decís, ¿verdad? Necesitamos capacitarnos constantemente para poder llegar al corazón de nuestros hijos y darles dirección. Titi. Qué alegre estar nuevamente, ya me siento parte del programa casi. Es un privilegio. Ya te van a quitar. Es un privilegio. Ya sé a quién pedirle que me sustituya, ¿verdad? No creo que llegue tanto, pero vamos a agarrar una experiencia. Qué bonito tiempo estar aquí compartiendo un tema con ustedes, que son personas especiales para mí, poder aprender juntas, ¿verdad? Porque cada vez que compartimos, nosotros también nos enriquecemos del tema del cual estamos hablando aquí en cada programa. Qué honor de verdad estar aquí nuevamente. Gracias. Le lanzaba el reto a Titi de acompañarme este mes y también a Tuti. No quiero estar solita acá. Ya están bien comprometidas nuestras queridas pastoras y amigas. Tuti es pastora de Iglesia Amigos Canaán acá en Chiquimula junto con su familia, el pastor Danilo Peña, y es un privilegio de verdad que estés acompañándome en este proyecto que Dios ha puesto en el corazón y que aun cuando no tenemos toda una capacitación para ello, el Señor va delante de nosotros. Amén. Y Titi, pues todos la conocimos en el programa anterior, vino acompañada de Lester Agustín, familia de misioneros. Sus suegros están en Camboya y se han unido, ¿verdad?, al proyecto de Dios para las misiones, acompañándolos en esa atención, ¿verdad?, a muchas personas que necesitan escuchar y ver algo diferente. Y eso es lo que las misiones hacen, ¿verdad? Poder proyectarle a las personas que Dios ha hecho algo distinto a nosotros. Así que es un privilegio enorme para mí también, como presentadora de este programa, llegar hasta sus hogares. Y le pedimos, por favor, si tiene ahí a alguien a quien compartirle el programa de hoy, pues hágalo. Si usted lo está viendo por televisión, queremos decirle que también a través de la página de Amigos TV en Facebook está transmitiéndose en vivo y puede darle ahí, ¿verdad?, compartir, darle like y también estar pendiente para dejarnos saber sus comentarios el día de hoy. El día miércoles de la semana pasada, Tuti, iniciábamos el programa de una manera distinta. Lo iniciamos Perspectiva 2025 y fue muy especial el hacerlo de esa manera. Pero estamos en este programa retomando la lectura y el análisis, la reflexión de este libro que si se nos escapa algún detalle nos vuelve, ¿verdad?, a recordar el autor de lo importante que es que nuestros hijos tengan dirección, como dijiste, Tuti, en cuanto a este mundo tecnológico, que no podemos obviar que a todos pues nos está alcanzando la tecnología y que en algunas cosas no somos muy habilidosos. Pensamos en Titi, por ejemplo, ¿verdad?, que maneja muchas programas como ¿qué? Photoshop, Illustrator,
Da Vinci. ¿Sí? Y que quizás nosotras o muchos, ¿verdad?, no conocemos porque tu área es el diseño gráfico, ¿verdad? Pero hay algunas aplicaciones que están tan al alcance y que no nos traen muchos beneficios, ¿verdad? Y necesitamos la ayuda del Señor para sacarle el provecho, como hemos dicho, a la tecnología que vino para quedarse, como hemos dicho, ¿verdad? Y en este programa pues vamos a estar hablando de un tema también muy especial que nos ayuda a comprender que sí tiene un efecto negativo, sí, el uso de la tecnología es demasiado en nuestros hijos. Y el tema de hoy es el tiempo frente a la pantalla y la timidez. Timidez, ¿será que alguno de nosotros podríamos decir, cuando yo era niña era tímida? Yo creo que si analizamos y volvemos a esos años, ¿verdad?, podemos reflexionar en cómo éramos. ¿Cómo eras tú, Ti? Bueno, tímida, podría decir que no era, ¿verdad? Entonces, yo era muy participativa, por ejemplo, en la iglesia, en la escuela, era muy competitiva, o sea, siempre me gustaba ganar y todavía me gusta ganarle a otros. Recuerdo mucho las reuniones con Ictus, yo crecí en Ictus, en Mayuelas, soy de Mayuelas, Gualán. Entonces, yo recuerdo que hasta buscaba, cuando hacíamos grupos, yo buscaba siempre a los mejores, porque yo no quería a los niños que quizás no eran tan rápidos como yo, o sea, porque uno se considera, ¿verdad? Entonces yo era muy competitiva, pero con la gente que yo no tenía confianza, me sentía tímida, ¿sí? Con la gente, yo era muy, o sea, yo no era de las que, de una vez llegaba y empezaba una conversación, porque era así muy reservada en cierto sentido, pero cuando ya empezaba a tener confianza con las personas, entonces era otra persona, ¿verdad? Pero sí, en cierta manera, sí me consideraba tímida con la gente adulta y con la que no tenía confianza. Muy bien. Sí. Y una cosa que vos has dicho y que tiene que ver con la personalidad. Estabas sintiéndote tímida en algunos momentos, pero tu personalidad te ayudaba de alguna manera con otros que eran de tu misma edad, por ejemplo, o en tu entorno escolar, ¿verdad? En tener cierta confianza en vos misma. Titi, ¿y vos? En mi caso sí era tímida, era bastante tímida, y lo que hablábamos detrás de cámaras es de que a veces también el entorno ahora no nos ayuda mucho. En mi caso pues pasaba bastante en casa jugando, mi mamá pasaba en casa, y cuando jugaba con otros primos pues eran los mismos, ¿verdad? Entonces no había mucha interacción como para yo salir de mi zona de confort. Y como les contaba, ya cuando me casé, mi esposo es bastante social, para los que lo conocen. Entonces él como que me decía, vamos, hagamos, reunámonos, invitemos a tal persona. Y eso fue haciendo que poco a poco yo me pudiera abrir con otras personas y no sentirme tan fuera de mi lugar al tener esa interacción social. Yo creo que esa parte es muy fundamental y la vamos a dialogar en su momento más adelantito, pero ese entorno, ¿verdad? Sí. Eso que nos rodea contribuye para nosotros también socializar, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con esta parte de la timidez. Vamos a estar dialogando sobre eso un poquito más adelante. En mi experiencia, parte es lo que vos también compartís, ¿verdad? Con quienes nosotros nos rodeamos y cuántos interesan también nuestros padres por involucrarnos o el hacernos parte de. Yo creo que no es juzgar, ¿verdad?, a mis padres, pero yo creo que cada uno estaba como en su rol, muy metidos en sus quehaceres, ¿verdad? Y esa parte pues afecta en cierto modo el que no dialoguen con uno, el que uno no salga, ¿verdad?, de ahí, de ese círculo familiar. Gracias a Dios, como decís tú, en algún momento pues llegó esa oportunidad de estar en la iglesia, porque mis papás no eran cristianos,
Y mi mamá aceptó a Cristo ya cuando yo tenía pues ahí como 10 añitos, 10, 11 años. Y en la iglesia pues empezó a implementar este programa de Ictus, como mencionaba Tuti. Yo creo que es tan indispensable que la iglesia contribuya. Yo recuerdo el tiempo en la iglesia también. Sí, los campamentos, o sea, el estar con otros niños, por lo menos, ¿verdad? Con los que son de nuestra misma edad, podíamos tener ese diálogo, esa conversación. Pero está la parte de los adultos, ¿verdad? Y lo toca el libro y lo vamos a estar ampliando. Cuán importante es que nosotras como madres, usted como mamá, también contribuya a esa parte, ¿verdad? Y hay algunas frases que no debemos mencionar, lo vamos a hablar también, ¿verdad? Más adelante, pero necesitamos tomar en cuenta que la timidez es algo que puede vencerse, Sí. es algo que puede hacer también que sea un reto para nosotras el poder apoyar a nuestros hijos, no forzarlos, no llevarlos, ¿verdad? A 1000 por hora para que los cambios sean notorios, ¿verdad? Rápidamente, pero sí estar ahí para poder ayudar. Sí, y recordemos que la timidez es la dificultad de interactuar con otras personas o es ese nerviosismo que nos impide esa socializar. Pero entonces, como bien decía Sandrita, se puede vencer. No que el niño tímido va a ser la super persona más extrovertida, pero sí va a aprender a interactuar con otras personas, no solamente de su misma edad, sino que con otros adultos, de manera respetuosa, de manera que se sienta cómodo al salir y ver otras caras, ¿verdad? Al ver cara a cara a otras personas, que esa comodidad se pueda adquirir, ¿verdad? Es un cambio que puede dar la persona independientemente del temperamento que tenga. Y a veces como papás nosotros tendemos quizás a frustrarnos primero, a ver que nuestro hijo no se relaciona con otros como lo hacen otros niños. Entonces tendemos mucho a estar como calificando su comportamiento en su entorno social, ¿verdad? Entonces tendemos como quizás a exigirles mucho y ellos tienden a frustrarse. A frustrarse al final porque dice yo no soy como ese niño porque es muy nervioso, tiene mucho miedo ya de cómo reaccionar ante las personas cuando no está en su zona de confort, como decís, ¿verdad? Entonces como papás también tendemos nosotros a presionarlos mucho y eso también no te puede ayuda. Sí, no puede ayudar. Bueno, y estábamos hablando detrás de cámaras de qué nos dice la Biblia, qué podemos nosotros sacar, ¿verdad? Para nuestra vida, lecciones acerca de lo que la palabra del Señor también nos dice y cómo nos presenta, ¿verdad? Ejemplos de personajes que en algún momento de su vida tuvieron cierta timidez, pero Dios, ¿verdad? Los prepara para algo de lo cual ellos, pues, en su momento lo adquieren, ¿verdad? Adquieren ese control de esta área de la vida y Dios los usa de una manera tan especial. Entonces, si nosotros vamos al tiempo, ¿verdad? Y vemos nuestros procesos, sabemos que Dios nos ha ayudado y hemos superado. Sí. Si yo le dijera a alguien, yo soy tímida, tal vez no me creen. Pero es el proceso de Dios también en mi vida. Cómo Dios ha obrado a través de tantas circunstancias en la vida en la que el Señor, pues, ahí sí que ha estado presente y hemos superado con su ayuda, ¿verdad? Y yendo a la Biblia, vamos a citar por lo menos 2 personajes y vamos a hablar de Gedeón. Si vamos a la palabra del Señor, recordamos que este personaje lo podemos calificar como alguien inseguro, ¿verdad? Y alguien con mucho miedo. Y vamos y miramos que este personaje tuvo un trato especial con Dios porque Dios lo eligió y Dios le dio una misión por hacer y no podía decir no, ¿verdad? Aun cuando era tan inseguro y Dios tuvo esa paciencia, ¿verdad? Y ver esa paciencia nos hace pensar a nosotros como padres que debemos también ser pacientes. No sé qué puedan ustedes aportar acerca de este personaje. Bueno, Gedeón fue elegido por Dios para ser juez de Israel, ¿verdad? Viviendo en un tiempo en donde Israel era acosado por los madianitas, era saqueado por ellos y
Y Dios, mira a Gedeón, quizás habían otros hombres más Preparados. con muchas más habilidades de guerra, pero Gedeón dice que era de la tribu más pequeña, la más pobre, y así lo dice la Biblia, ¿verdad? Enfatizando eso, y nos hace ver cómo Dios no está viendo la personalidad de cada ser humano, ¿sí? Cómo es, si es alguien vigoroso, si es fuerte, sino que dice que Gedeón se escondía y recogía y escondía lo que ellos cosechaban, ¿verdad? Pero de la tribu más pequeña y de la más pobre, como es, y él decía, ¿cómo voy a hacer yo? Y le puso muchas pruebas a Dios. Él empezó a probar a Dios, ¿cómo voy a hacer yo si todavía no creía que Dios le podía usar, ¿verdad? Pero Dios le transformó su pensamiento, su manera de verlas, y logró vencer, ¿verdad? Y rescatar al pueblo. Una persona que decía que era de la más pobre de las tribus y la más pequeña. Y es que de ese evento, de esa historia, con esas actitudes de Gedeón, nos puede también dar luz la incorrecta, ¿verdad?, autoestima que podamos nosotros tener en algún momento, ¿verdad? Y cómo Dios en su palabra nos lleva también, ¿verdad?, a pensar que cada uno de nosotros no debemos tener un pensamiento distinto del que debemos tener de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios hizo esa obra también en Gedeón, no solo de convertirlo en juez y de dar victoria al pueblo, sino que de su propio carácter, ¿verdad? Él pudo descubrir de lo que era capaz, sí, ¿ya? Y no quedar, si él se hubiera quedado encerrado en lo que él creía de sí mismo, nunca hubiera podido hacer nada. Sí, y es necesario, ¿verdad? Cuando crecemos, cuando tenemos cierto liderazgo en casa, ¿verdad? El decirle al Señor, capacítame, capacítame y llévame a hacer aquello que tú me mandas a hacer, y a ser también sinceros y decirle al Señor, Señor, esta es mi debilidad, en esto yo tengo temores, y yo te pido que me ayudes, porque necesitamos nosotros también corregirnos, ¿verdad?, en cuanto a nuestra autoestima, ¿verdad? Sí. Algo que rescatamos de este personaje. Y para terminar este segmento, otro personaje es Moisés. Sí, como estamos hablando que la timidez, ¿verdad?, es también la dificultad de hablar delante de otras personas, se nos viene a la mente el personaje de Moisés. Moisés, ¿qué fue lo primero que le dijo a Dios? Soy tardo, ¿verdad?, del habla, y soy torpe de lengua. ¿Y qué hizo Dios? Le dio la confianza para que él fuera la voz que iba a guiar al pueblo de Dios. Entonces vemos ahí donde en nuestras debilidades es donde Dios se hace más fuerte. Porque imagínense una persona que le dijo, Señor, yo no puedo hablar, no soy capaz, soy torpe para hablar. Y viene Dios y le dice, yo voy a estar contigo y tú serás mi voz. Y él fue el que guió al pueblo a través de su voz, ¿verdad? Que era la forma en que se comunicaba con un pueblo. Y Moisés no estaba hablando delante de una persona, de dos, delante de miles de personas. Después de no querer hablar o ser tímido para interactuar, sin duda, tuvo que hablar y liderar a un pueblo. Impresionante. Y conocemos de Moisés como el gran líder del pueblo de Israel. El gran libertador. Entonces, personajes que nos ayudan a ampliar esa manera de pensar sobre la timidez. Es que la timidez nos hace ser negativos, ¿verdad? Sí. En primer lugar. O sea, no, todo es no. Y también nos hace pensar mucho en nosotros, ¿verdad? En el qué dirán, porque muchas veces no nos arriesgamos a socializar, por ejemplo, o a estar frente a un público, porque qué van a decir, y si me equivoco, y si no lo hago bien, y si se burlan, y si no me paro correctamente, tantas cosas que son del yo, ¿verdad? Pero si pensamos un poco más en la otra persona, posiblemente se nos van a ir quitando esas nubes, ¿verdad? De debilidades que consideramos acerca de nosotros. Pensando en esto, vamos ya a una pausa y el tema de hoy es el tiempo frente a la pantalla y la timidez. De este libro, El reto de criar a tus hijos en un mundo tecnológico, hablamos acerca de la timidez, hablamos acerca de personajes bíblicos que nos dan luz
a que sí se puede superar la timidez y que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Amén. Al regreso vamos a estar hablando sobre tímido o callado. ¿Hay alguna diferencia? ¿Puede esto confundir? ¿Hay virtudes en aquellos niños que son callados e introvertidos? De esto vamos a estar hablando al regreso. Le pedimos por favor no se mueva de su televisión unos segunditos y ya estamos con usted. Si tiene comentarios a través de la página de Amigos TV puede hacerlo. Con mucho gusto vamos a estar leyéndolos acá. Ya regresamos. Lucas capítulo 17, verso 16, dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. 10 leprosos se encuentran con Jesús, todos van en búsqueda de su éxito, pero uno regresa. Sí, es muy importante, no importa cuál sea el premio anunciado, es necesario regresar y dar las gracias. Quiero invitarte a que renueves tu mente si no es esta tu práctica, porque ella va a cambiar tu vida. Persevera en la palabra. Y estamos de regreso en su programa Viviendo Amada, este día hablando sobre la timidez, el tiempo frente a la pantalla y la timidez. ¿Será que nuestros hijos son tímidos? ¿Será que son callados? ¿Será que son introvertidos? Vamos a estar hablando acerca de eso y queremos introducirnos en el tema propiamente del libro y vamos a estar hablando acerca de una anécdota, ¿verdad?, que presenta acá el libro y dice de la siguiente manera: Nikki, sentada junto a otros padres, sacó una revista de su bolso para leer mientras esperaba que su hija terminara su práctica de ballet. Antes de leer, decidió presentarse a la mamá que tenía al lado. Hola, soy Nikki, ¿cómo te llamas? Oh, mucho gusto en conocerte, dijo la otra señora, que estaba sentada junto a un niño de unos 10 años. Me llamo Grace y este es mi hijo Peter. Hizo un gesto hacia Peter y se volvió hacia él. Peter, ella es la señorita Nikki. Peter siguió mirando el videojuego en su pantalla. Las palabras de su madre no le perturbaron. Después de una pausa, su madre dijo apenada: disculpe, Pedro es muy tímido, siempre ha sido así. Aunque Peter era hábil haciendo amigos en la escuela y no tenía problema con sus presentaciones en público en su clase de 4º grado, siempre se había mostrado tímido con los adultos. Su madre nunca lo había obligado a acompañarla cuando estaba con sus amigas porque pensaba que Peter era tímido y que con el tiempo lo superaría solo. Los niños como Peter pueden fácilmente esconderse detrás de las pantallas electrónicas para evitar interactuar con otros, lo cual les parece desagradable o innecesario. Qué tremendo, ¿verdad? Y es un fenómeno que hoy se está dando mucho, porque es más fácil, ¿verdad?, que el niño esté entretenido mientras yo puedo tener una conversación con mi amiga o con familiares, ¿verdad? Sí, porque hoy nuestra lucha es contra eso, la computadora, no sé cuántas más cosas, los tablets, los iPads, o sea, tanta tecnología que tenemos hoy a la mano y muchos papás caemos en el error muchas veces de dárselos a los niños desde muy pequeños, o sea, y los niños se están aprovechando. Ya hoy un niño de 1 año viene y maneja re bien un teléfono, ¿verdad? Cuando a un adulto. Pero ¿qué se están haciendo? Se están escondiendo en esto, ¿verdad? Sí, perdón. Ajá, y yo viendo ayer que leía la historia, ¿verdad?, que estaba leyendo el libro, yo decía, la mamá está confundiendo la timidez con ser antisocial, ¿verdad? Que el niño ya no estaba aprendiendo a ser
social o a sociabilizar, ¿verdad? Con las personas, porque esto esto nos está volviendo a nosotros no tímidos, sino que antisociales, ¿verdad? Exacto. Sí, y también que el niño al estar enfrente de una pantalla no tiene ninguna interacción, o sea, es algo unipersonal, entonces él no va a aprender cómo se comportan otras personas, incluso ahí tenemos que diferenciar entre la timidez y la educación, ¿verdad? Porque alguien tímido tal vez no se va a expresar, no va a ser tan elocuente, pero alguien tímido sí puede tener palabras cortas de buenos días, hola, ¿qué palabras tal? de cortesía, ¿no? Palabras de cortesía. Entonces eso es lo que también nos llama el libro, ¿verdad? Para diferenciar entre la timidez y alguien callado, porque alguien callado tal vez va a ser educado, pero su vocabulario va a ser muy breve, va a ser un hola y ya, ¿verdad? Pero también tiene sus ventajas. Entonces nosotros debemos aprender de que un niño se puede salir un poco de lo que conoce, también con la ayuda de nosotros como padres, enseñándoles, dándoles el ejemplo. Y así como la mamá que vemos en esta historia, se me venía a la mente cuando leía el libro que tuvo que haber animado a su hijo a bajar la pantalla y por educación saludar a la persona que lo estaba saludando. Y cómo, o sea, bueno, a mí me molesta, por ejemplo, llegar y estar con personas y que los niños ni siquiera alzan lo que es. Ahí pasan, y si uno está una hora, ahí se queda la hora. Yo digo, y a los papás no les preocupa eso. Sí. O sea, si así en la calle están, o en un restaurante, pasan así con el teléfono, ¿cómo pasarán en su casa? O sea, a mí se me viene y me preocupo, ¿verdad? Entonces pasarán, porque no hay límites, pasarán encerrados quizás todo el día. Si todo el día pasan en su casa, todo el día han de pasar con el teléfono. Antes los niños lloraban porque querían salir a jugar. Y hoy no quieren salir. Y ahora lloran porque se quieren quedar dentro de casa. Más si le quitamos eso, ¿verdad? Ahí ya se les vino el mundo encima. La vida. Ya se les fue la felicidad, ¿verdad? Pero, o sea, es muy preocupante ver cómo está la sociedad de hoy en día, ¿verdad? Y nosotros como papás somos los que tenemos la culpa. Los papás tenemos la culpa porque es más fácil hoy poner quieto a un niño con un teléfono, hacerlo comer con un teléfono, o que haga la tarea por el teléfono, por amor al teléfono, pero, o sea, enfocado nada más. Hoy el niño no puede vivir sin eso. Y es que los niños buscan esa gratificación instantánea, ¿verdad? Sí. El hacer algo porque va a recibir algo, un beneficio. Entonces, hay muchas cosas que mencionar, ¿verdad? Acerca de esta parte de los antisociales, como hemos dicho, antimodales, ¿verdad? Porque se está perdiendo mucho y la cultura está, ¿verdad? De esa manera y todos lo están viendo normal, ¿verdad? Sí. Yo creo que si nosotras habláramos de nuestro tiempo, de nuestra generación, todavía, ¿verdad? Por las calles, las personas se miraban a los ojos, se decían buenos días, todavía los vecinos se paraban, ¿verdad? Y le decía, ¿cómo está su gato? Uno se tardaba más en caminar por las cuadras que ahora, ¿verdad? Porque había gente en las banquetas, platicando, niños jugando, conversando. Es que hoy hasta la gente adulta va en la calle viendo el teléfono. Yo digo, y me da risa, a veces me dan ganas hasta de tomar videos y de fotos. Van en la moto y con el teléfono. Yo digo, y muchos accidentes se han provocado. Por eso. Porque, o sea, su entorno hoy está nada más en este aparato. Y es por eso que el reto es primero para nosotros, ¿verdad? Como adultos responsables de cómo nosotros que queremos, ¿verdad? Que nuestros hijos tengan ese uso de teléfono. En capítulos anteriores han hablado los autores sobre esa importancia de la lectura y ponían el ejemplo, si usted recuerda, si ha seguido el programa, de que ponerles ese reto a los niños, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo quiere ver televisión? ¿Cuánto tiempo quiere usar su tablet? Entonces los niños van a decir, ¿verdad? Un tiempo quizás alto. Entonces decía el autor. 6 horas. Decía el autor, ¿verdad? Motívelo, instalo a que al mismo tiempo que va a ver su tablet, la televisión, videos, el mismo tiempo sea para lectura. Y yo lo intenté con mi hija. Y durante las vacaciones, diciembre, ella leyó un libro. El libro
traía dibujitos, ¿verdad? Pero para ella era de 99 páginas. La mitad, podríamos decir, era de dibujos, la mitad era de lectura. Pero yo le ponía ese reto a ella, ¿verdad? Mire, ahorita en la mañana usted va a ver media hora. Ay, sí, mami, media hora, sí, pero después de leer, media hora, ¿verdad? Entonces yo les, ya como ella sabía de eso, ¿verdad? Porque la primera vez que le dije, ¿cuánto tiempo quieres ver televisión ahorita? 1 hora, mami. Ah, pues entonces antes va a leer 1 hora. Entonces se lo hice partidito, ¿verdad? Pasó toda la mañana, ella jugaba y tuvo su primera media hora de lectura, siguió jugando y luego, bueno, tenga su otra media hora de lectura para tener derecho a ver 1 hora de televisión, ¿verdad? Entonces, a la próxima que le pregunté, ¿cuánto tiempo quiere ver televisión? Media hora, digo. Ya no quiso. Entonces, bueno, si media hora quiere ver ahorita televisión y si yo en la tarde quiero ver, me dijo, lo mismo, le dije, ¿verdad? Entonces, luego se convirtió para ella como pues algo normal, ¿verdad? Que si ella quería ver televisión, tenía que leer. Entonces, para mí es muy emocionante que ella ya haya tenido esa experiencia de leer un libro completo, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en ese deseo de tomar, si tiene sugerencias también de lecturas para niños que sean saludables, Sí, puede hacerlo todo. también, ¿verdad? Entonces, estamos en ese reto, ¿verdad? De que ella pueda leer la Biblia. Hoy estábamos hablando con ella y le dije, mira, vas a proponerte leer el Nuevo Testamento. Entonces, ese acompañamiento de nosotros como padres, ¿verdad? El tener que apartar tiempo, sentarnos y dedicarnos también para eso, ¿verdad? Porque, como hablábamos, ¿verdad? Con esta ilustración que el libro plantea, esto no es en beneficio para nuestros hijos, ¿verdad? Porque el mucho tiempo en pantalla está haciendo que los niños pues estén más reservados, más en su mundo, y necesitamos, ¿verdad?, hacer algo para sacarlos de ahí, ¿verdad? Y somos nosotros los papás que lo hemos permitido, ¿verdad? Sí. Entonces, de cierta manera, somos los culpables porque no hemos establecido límites. Entonces, para el uso de las pantallas, de las computadoras, porque, ay, es que tengo que hacer una tarea, así nos dicen, ¿verdad? Una tarea, y quizás la tarea se llevaron 5 minutos, y lo demás se lo agarran para jugar, para ver videos, y qué sé yo, ¿verdad? Para muchas cosas que se pueden hacer en línea hoy en día, y que quizás uno ni alcanza a entender, ¿verdad? Porque uno es más inocente en cierta manera, porque uno sí va y se limita a lo que tiene que hacer en un teléfono, en una computadora, pero el niño no, el niño es muy inteligente y muy astuto. Sí, estadísticamente también veíamos en el libro que tomaron a un grupo de niños y se dieron que supuestamente eran tímidos, pero solamente el 12% de ellos tenía fobia social. El otro 88% eran niños que no habían aprendido a interactuar. Sí. Y es importante tomar en cuenta esas partes que el libro presenta como un parámetro, ¿verdad? Para medir cómo están nuestros niños hoy, ¿verdad? También decía que los estudios demuestran que el aislamiento social tiene que ver con el uso excesivo de la conexión a la tecnología, ¿verdad? Ese tiempo en que nuestros hijos pasan frente a pantallas electrónicas está haciendo pues que ellos se aíslen y no es parte de la vida, ¿verdad? Todos sabemos que somos seres sociales, ¿verdad? Estamos cada uno en un círculo y debemos vivir en sociedad. Y hoy por hoy, ¿verdad? Es cada quien su propio mundo. En su propio mundo. Por esto, ¿verdad? Por este uso excesivo de tecnología. Y ahí usted piense en la pantalla, ¿verdad? Que su hijo o su hija utiliza más, ¿verdad? Entonces, el pasar conectados no adquiere la experiencia de la comunicación verbal. Y no saben, o sea, al pasar tanto tiempo conectados, cuando no lo están, ellos no saben ni qué hacer. O sea, no saben qué hacer. Porque como mamá lo puedo decir, ¿verdad? Le digo, bueno, ya mucho tiempo de estar jugando en la computadora, ya te sobrepasaste el límite, más me pasa con mi hijo más pequeño. Y cuando no está, ¿y qué hago?
Ya me aburrí. Ajá, ya me aburrí. Yo le digo, ponete a limpiar tu cuarto, ayúdame. Y yo le empiezo a dar ideas. Ay, pero es que eso es muy aburrido, me dijo. Entonces, no hayan qué hacer cuando no están frente a una pantalla, ¿verdad? Y eso por eso, porque no se les ha enseñado a interactuar. Ellos no pierden la imaginación, ¿sí? ¿Qué hacía uno antes, verdad? Cuando era un niño. Hasta con las piedras jugaba. Sí, o sea, yo se los digo, o sea, miren muchachos, les digo, nosotros nos reuníamos y ellos después, es que vos, me dicen mis hijos, ¿verdad? Era otro tiempo. Era otro tiempo, mira donde viviste, yo viví cerca del río, tenía un gran patio donde jugar y con eso me salen, ¿verdad? Pero no, uno tiene que buscar, yo buscaba qué hacer, pero hoy no, o sea, los niños no buscan, porque es más fácil estar frente a esto, porque ahí se les presenta todo, ya está todo programado. Sí. Ellos no tienen que hacer más que empezar a presionar botones, ¿verdad? O pantalla. Queremos mencionar, gracias por esos aportes, de verdad son de mucho beneficio. Queremos mencionar ahora timidez, qué es y qué no es. La timidez es alguien que puede ser muy nervioso, ¿verdad? Alguien que se siente incómodo al hablar con otras personas. Tiene mucho miedo. No se adapta fácilmente, ¿verdad? En su entorno social con sus compañeros. No debemos confundir a alguien que es tímido con alguien que es callado. Y ahí entra esa parte, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que aprender a conocer a nuestros hijos para no entrar en el plano de la comparación, ¿verdad? Sí. Nuestros hijos son diferentes, ¿verdad? Entre ellos, y pueda que uno sea más callado que el otro, ¿verdad? Pero no siempre va a significar que sea timidez, ¿verdad? Y el ser introvertido al final no es una debilidad o algo que nosotros podamos etiquetar como, es que mi hijo es callado. El libro hacía ver, ¿verdad? Hacía énfasis en una fortaleza para aquellos que son introvertidos. Y vamos a hablar de eso, de que aquellos que son introvertidos, pues tienen mayor facilidad para el escuchar a otros. Y es parte del desarrollo, ¿verdad? De esa destreza, de esa habilidad en esta persona que es más callada que la otra, ¿verdad? Sí, porque el que habla, no escucha los demás. Sí, puede ser, como decía el libro, puede ser el alma de la fiesta, ¿verdad? El que pone a todos ahí, jiji, pero en algún momento más de alguno de ese círculo necesita un poco más de atención, necesita un poco más de ayuda, y ahí va a estar el introvertido, ¿verdad? Viendo, porque mientras están hablando, decía el libro, él está analizando y él está preparando una respuesta para aquella persona, ¿verdad? Entonces, son características que se quedan con nosotros, por así decirlo, y que, por ejemplo, si estamos hablando de niños en un ambiente donde hay varios niños, llámese el aula escolar, ¿verdad? Puede hacer que hayan algunos que no participen inmediatamente. O aquí en la iglesia, o dentro de la iglesia, ¿verdad? Sí. Entonces, es porque él está escuchando, analizando, tomando para sí, y en algún momento pues hacer aportes, ¿verdad? Pero no debemos etiquetar, por así decirlo, ¿verdad? Se usa mucho esa palabra ahora. Es que él es callado, ¿verdad? Entonces ya ni le damos el chance, por así decirlo, que en algún momento se pueda expresar. Sí, porque muchas veces el maestro o la maestra ni se acuerda que está ahí. Toma en cuenta al que más platica, al que más y al que no, al que es callado, se le olvida que está ahí, ni lo menciona, y se terminó la clase y quizás nunca le dio una oportunidad para que él pudiera expresarse. Sí, porque imagínense que todos en el aula fueran platicadores y les gustaba participar. No, por eso es que ese balance es adecuado. Sí. Y a los niños, nosotros como adultos o maestros, tenemos que saber también conocer para animar, porque tal vez el niño callado, tal vez su falta de hacerlo constantemente hace que
en cuándo es el momento, ¿verdad? Nunca es el momento adecuado para participar o para hablar, pero nosotros también observar y decirle, ¿quieres participar o te vamos a dar el tiempo o pasa al frente? Y muchas veces lo hacen porque hay muchos niños callados que no son tímidos, que les gusta participar, pero esperan esas palabras de ánimo, ¿verdad? Te toca, vamos, vas a hacer esto, vas a participar en tal actividad, porque eso hace que ellos puedan participar porque hay un empujoncito que los anima. Y quizás no va a ser con una frase larga, ¿verdad? Como otros, Sí. pero ese va a ser su aporte. Sí. ¿Verdad? Entonces tenemos que aplaudir, por así decir, ese involucramiento que está teniendo, porque de alguna manera se esfuerzan, ¿verdad? Exacto. Para poderlo hacer. Bueno, hemos estado hablando acerca de la timidez y estamos hablando acerca de la diferencia entre timidez y ser callado, ¿verdad? Y pensando en esto, vamos a hacer una pausa más. Le invitamos, por favor, deje sus comentarios. Al regreso vamos a tomar un tiempo para poder leer sus comentarios y vamos a estar hablando sobre qué parámetros, qué hacer, cómo podemos ayudar, cómo involucramos más a aquellas personas tímidas o calladas para que puedan ellos también tener esa parte de involucrarse socialmente. Le animamos, por favor, a que no se retire, no se vaya a su pantalla. En breve regresamos. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Veo a mi derecha y a la izquierda, mis ojos tengo en la meta. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Dile tu palabra. Y tu palabra es mi delicia, la oración es mi conquista. No estoy buscando ya más nada, sino habitar en tu morada. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Dile, contigo voy. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú la guías y cada día eres fiel. Eres fiel. Dile una vez más, contigo voy. Contigo voy y no le temo a nada. Seguro estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú la guías y cada día. Muy bien. Eres fiel. Soy valiente y esforzada, no me canso para nada. Veo a mi derecha y a la izquierda, mis ojos tengo en la meta. Jesús, tienes tú mi mirada. Dile, Jesús, Jesús, camina de mi lado. Dile, contigo voy. Contigo voy y no le temo a nada. Seguro estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú la guías y cada día. Dile, contigo voy. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú la guías y cada día. Eres fiel. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Veo a mi derecha y a la izquierda, mis ojos tengo en la meta. Jesús.
Estamos de regreso con su programa Viviendo Amada y hemos estado con un tiempo muy especial acá detrás de cámaras. Nos quedamos, ¿verdad?, con el tema y decimos, no, yo he aplicado esto, yo he aplicado lo otro. Entonces, cuando hablamos de nuestros hijos, yo creo que hay mucho que aprender y mucho que decir. Muchas experiencias, cada uno pues tiene su experiencia, pero el deseo de nuestro corazón es que este programa le impulse a buscar herramientas que le puedan ayudar para que la vida social de su hijo pues vaya en aumento y vaya de una manera adecuada y que la tecnología pues no sea un factor que imposibilite alcanzar esto, ¿verdad? Queremos saludar a las personas que nos han enviado sus mensajes. Agradecemos a Dios por sus vidas, gracias, porque eso también nos motiva y nos ayuda pues a saber que están pendientes de este programa. Titi, ¿me ayudas? Sí, estaba leyendo acá, saludos para mi esposo, él estaba viajando, por eso no me acompañó, me ha acompañado otras veces, pero los saludamos y gracias por estarnos viendo y por compartir. Él escribe, saludos, excelente tema. Antes que llegara la tecnología, los juegos en la calle con los hijos de nuestros vecinos eran nuestro pasatiempo y eso nos hacía interactuar más. Eso nos hacía vencer la timidez, ¿verdad? Con la práctica, como comentábamos. También mi suegro de Camboya, saludos para allá. Allá están haciendo el esfuerzo de vernos porque ya son las 11 de la noche, así que gracias por compartir este tiempo y aprender junto con nosotros. Dice desde Camboya, un saludo para todos los que están escuchando y los que escucharán este precioso programa. Un saludo especial para las hermanas que conducen el programa. Gracias. Gracias. También está Sofía Morales, bendiciones hermanas, saludos desde Virginia, Estados Unidos. Qué bonito mensaje de mucha bendición. Qué alegre que nos esté viendo y compartiendo este tiempo, hermana Sofía. Meli Pérez dice, bendiciones amadas hermanas, viviendo amada. Doy gracias a Dios porque ya estoy de regreso en casita, pues en mi tiempo creo que me ayudaba el hecho de ser platicona, ¿verdad? Ella no era nada callada, nos cuenta la hermana. Eso sí, siempre estuve atenta a escuchar para aprender cosas bonitas y más cuando conocí a Dios de cerca y poder ver los propósitos de Dios así a mi persona. Bendiciones atentamente, hermana Meli Pérez. Un fuerte abrazo, hermana. Hermana Magalí Solís nos dice que el Señor las bendiga, hermanas. Saludos desde Santa Cruz, Alta Verapaz. Este fin de semana Dios nos permitió estar allí en Santa Cruz, Alta Verapaz. Estuve atendiendo a los niños, un tiempo muy especial con nuestros hermanos allá, y un saludo para todos los hermanos de Santa Cruz, Alta Verapaz y sus alrededores. Gracias a Dios por esa primera actividad en la cual pues estamos celebrando la fidelidad de Dios para el ministerio Amigos TV. 16 años este año. Ya, qué rápido. Y Viviendo Amada ya en marzo llega a 2 añitos, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios por eso. Impresionantes estos comentarios. A mí me hizo remontar a esas experiencias en las que salíamos a las calles, como dice Lester, y yo recuerdo que en las bicicletas de los vecinos aprendí a manejar bicicleta, ¿verdad? Y mi hermano mayor fue el que me enseñó. Me empujaba y me regañó. Nada. Me motivó mucho y por él aprendí a manejar bicicleta, ¿verdad? Mientras los papás estaban ahí en sus quehaceres, pues nos dejaban y sabían que era sano el estar ahí, ¿verdad? En ese espacio. Qué importante tener esos tiempos y también que nuestros padres nos han ayudado. Recordaba cuando, como les mencioné, era un poco tímida, pero mi mamá me animaba. Recuerdo una ocasión, iba a llegar una compañera por unos cuadernos, íbamos a jugar un ratito, y mi mamá me dijo, mira, como tenía unos jueguitos de tacitas, vasitos y todo, coman algo, me dijo, en tu juego. Me ayudó a lavarlos y yo serví, me imagino que como risitos, dulcitos, y llegó, y fue un tiempo que recuerdo hasta la fecha, tuve con esa compañera que llegó a jugar y a estudiar conmigo a la casa. No, y esas etapas de niño, ¿verdad? Hoy es muy extraño, ¿verdad?, que ocupen tiempo hasta, por ejemplo, yo llegué a los 12, me recuerdo que Titi estaba más pequeña, le llevo algunos años, y yo llegaba a la casa de ella y jugábamos con las Barbie, ¿verdad? Entonces yo recuerdo mi infancia, una infancia muy bonita, muy feliz,
que llegué a cierta edad y yo todavía pues jugaba, ¿verdad? Y hoy pues es muy... Yo creo que a los 8 y 9 ya no quieren ver de Barbie. Ya así como que no, ¿verdad? Y, o sea, por ejemplo, yo miro mucha deficiencia en muchos niños para agarrar una bicicleta, para jugar fútbol. O sea, ya no han creado esa habilidad que quizás uno... Yo sé que hoy hay escuelas de básquet, de fútbol y todo, pero aquellos que solo pasan encerrados y no tienen esa oportunidad, llegan a ciertas edades porque hay un límite establecido para que el niño pueda usar una bicicleta. Sí. Si no lo hace hasta los 5 años, después va a ser muy difícil que aprenda a hacerlo. Otra cosa, estamos viendo como un adelanto en su madurez. O sea, las niñas, por ejemplo, recordaste vos ahorita, yo me acuerdo que llegué a 14 años y todavía, yo creo hasta 15 creo que llegué jugando con muñecas, todavía porque me encantaban las muñecas. Me da pena decirlo. A mí no me da pena. No, y hoy, ¿qué miramos? Hoy en las niñas de kinder, en preparatoria, ya hablan de novias, o sea, ya no es de que me gusta, el niño me agrada. Ahora, es mi novio, o sea, estamos adelantando. No, estamos adelantando en todo, ¿verdad? En todo. A nuestros hijos por lo que ellos están expuestos Sí. a las pantallas. Ya quienes, digamos, les hablan, son esos videos que hoy por hoy, ¿verdad? Las personas que hacen esos videos se les conoce como influencer, ¿verdad? Sí. Y sí influyen. Demasiado negativo, ¿verdad? Pero obedecen más a un influencer que lo que uno les va o a a decir. un juego, ¿verdad? Sí. Porque si el juego ya lo iniciaron y uno les habla, no pueden, ¿verdad? Dejarlo no lo pueden poner pausa, ¿verdad? No, porque pierden. Porque pierden. Entonces, uno sabe que tiene que hacerlo, ¿verdad? Si uno está con el teléfono y llega su hijo o su hija, pues obviamente, ¿verdad? Hace esto y ya ignora la tecnología, ¿verdad? Para poner atención Pero en el caso de ellos es muy complicado, ¿verdad? Y los tiempos que uno pasa con los hijos es tan valioso y uno aprende tanto de ellos cuando se deja esto a un lado. Sí. Anoche yo estaba repasando la lectura del libro y mi hijo no se quería dormir. Y le digo, vaya a venir, le digo yo, lee conmigo. Y él leía un párrafo, yo leía otro. Y eso me ayudó también a conocer y me cuenta él. Leímos la historia donde la niña se acerca a la mesa y los niños que están en la mesa le dicen que no hay lugar para ella. Y me dice, a mí me pasó una vez, ¿qué te pasó? Le digo yo. No es igual, me dijo, pero yo estaba sentado en una silla y me dijo un niño, esa silla yo estaba sentado antes y me dijo que se la diera. Entonces yo pude conocer lo que había sucedido y cómo se sintió. Yo no sabía porque pues no tenemos detalles de cada cosa que pasa, pero cuando tocamos algún tema, ellos se abren a nosotros y eso me permitió y le dije, ¿y cómo te sentiste? ¿Y qué hiciste después? Y con ese niño, ¿qué pasó? Y le dije también, ¿y si un niño hubiera agarrado tu silla, cómo hubiera reaccionado? Porque eso nos va a permitir orientar a los niños. Ellos vienen con tantas cosas que desconocen y nosotros tenemos que guiarlo de la mejor manera antes que las pantallas sean quienes los guíen. Sí, y por eso es necesario poner parámetros, ¿verdad? Y cuando hablamos de esos parámetros, podemos ir a una experiencia de la autora, ¿verdad? La autora nos cuenta una parte, ya estamos casi por finalizar, pero tú la estabas recordando también, sí, ¿verdad? Esa parte donde la autora, ella dice, ¿verdad? Escribe, yo era tímida, pero mi mamá jugó un papel importante. ¿De qué manera, Tuti? O sea, uno como papá se da cuenta. Yo tengo 3 hijos. El mayor, él podría decir que no es tímido, es callado. Porque cuando él le toca estar al frente es muy, muy tranquilo, no es nada sí, o sea, no es nada nervioso. En cambio, nuestra nena, que es la de en medio, ella sí ha sido muy tímida y nosotros le hemos tenido que ayudar en muchas situaciones. Y cuando leía el libro, esta historia me recordaba, ¿verdad? De ella principalmente, porque dice, su mamá le ayudó. Ella empezó a decirle qué tenía que hacer cuando estaba en una reunión. Entonces lo que me llamó la atención yo dije, esa es una muy buena idea, ¿verdad? Entonces le dijo, cuando estés en alguna reunión, busca a alguien que esté solito, ya, para acompañarlo. Entonces ella ahí fue descubriendo que la timidez no la iba a limitar, ¿verdad? A que ella pudiera sociabilizar, y así se empezó a dar cuenta de las necesidades
de otras personas, ¿verdad? Porque bien lo vimos en un principio, la persona tímida o callada es muy buena para escuchar y atender a otras personas. Sí. Entonces es importante ese consejito. Yo recuerdo cuando Marvin Andrés, mi primer hijo, ¿verdad? Hubo mucha distancia entre mi primer embarazo y el siguiente, ¿verdad? Son 10 años. Entonces casi siempre cuando salíamos a tomar un café o almorzar a cierto restaurante y había juegos, casi, o sea, era de siempre de aportar para él lo siguiente. Yo le decía, anda, jugá, entra al juego y encontrá a alguien y hace a un amigo. Pregúntale, decirle, mira, yo me llamo Marvin Andrés y pregúntale cómo se llama y que sea tu compañero de juego. Entonces, eso fue tan importante, tan valioso, que cuando él venía, ¿verdad? Me decía, ya hice un amigo, ya sé cómo se llama y hasta de dónde era, ¿verdad? Entonces, todos los datos. Son cosas pequeñas, pero que pueden ayudar. Y una de las cosas que el autor nos presenta acá es sobre la manera más eficaz de vencer la timidez, que es practicar la interacción social a diario. Si están en el hogar, en la escuela, en los entrenamientos deportivos o en las filas en las tiendas. Si un niño pasa varias horas al día en internet, no gana experiencia social por pasar la mayor parte del tiempo libre a solas en las pantallas. Yo sé que varía con las edades. No es lo mismo, ¿verdad?, que yo le diga a mi hijo de 17 años, mira, acompáñame al súper, aunque en algún momento pues él lo ha hecho, ¿verdad? A que yo le diga a mi niña de 7, mira, vamos a ir. Ya desde esa edad, desde 7, dice nuestra hija, ¿cuánto tiempo se van a tardar? ¿Qué cosas van a ir a hacer? ¿A dónde van a ir? ¿A dónde vamos a ir? Entonces, si yo le digo, mira, vamos a ir al mercado, no le gusta. Si yo le digo, mira, vamos a ir al supermercado, ahí ya va cambiando, ¿verdad? Y si yo le digo, vamos a ir a comer, pues ahí le cambia totalmente el panorama, ¿verdad? Pero necesitamos sacarlo, ¿verdad? Y que no se queden encerrados en casita, porque uno podría decir, bueno, no quiere ir, se va a quedar leyendo. No, lo hacen con una muy buena intención para ellos, ¿verdad? Ya hacen todo muy planificado. Sí. Aprovechan. Sí. Cuando uno no está. En nuestro tiempo era, no está mi mamá, miro televisión. Sí. Ahora hay tantas opciones, ¿verdad? Y necesitamos sacar a nuestros hijos de ahí, ¿verdad? Entonces, el autor nos dice, practica, practica, practica. No podemos abordar mucho lo que el autor nos presenta acá. Si usted quiere saber más, busca este libro y va a ser de mucha importancia. Hay un dicho que dice, la práctica hacia el maestro. Algunos ejemplos que puedan tener en mente. El autor presenta varios, como digo, por factor tiempo. No podemos tomar cada uno y leerlos, pero en la parte de dramatización hablábamos, ¿verdad?, que es uno de los que él presenta en los diferentes escenarios. Por ejemplo, yo les voy a mencionar uno. En cuanto a la participación en clase que nuestros hijos puedan tener, y que ese puede ser un escenario donde ellos van a ser muy callados o muy tímidos. Entonces, hay muchos niños que pierden los puntos por no pasar a exponer. Y yo recuerdo que desde que mi hijo empezó preparatoria, yo hacía los cartelitos con él, los cartelitos de exposición, y yo dramatizaba con él. Le decía, mira, primero lo voy a hacer yo y luego lo vas a hacer tú. Porque esa fue una situación en mi vida que era catastrófica, ¿verdad? El decir que íbamos a exponer me daba un miedo, un pavor, una timidez, tragaba saliva, ¿verdad? Me quedaba callada, el enrojecimiento en mi rostro, todavía pasa eso a veces, porque es un nerviosismo que vencer, ¿verdad? Entonces yo hacía esa parte con mi hijo, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Si ustedes tienen en mente otro. Sí, a mí me gustaba que mi hijo también interactuara
un poquito más, entonces yo le ponía con mi esposa le poníamos retos pequeños. Por ejemplo, íbamos a un restaurante y que él pidiera el menú. Anda y pedía el menú. Cuando él iba a escoger la comida, no hablaba yo por él. Le dejábamos que él pidiera, mire, yo quiero esto, y ¿qué trae? Y esto, ¿verdad? Porque eso le permite desarrollarse. También, como decía el autor, crear escenarios en casa. Por ejemplo, yo sabía que iba a ir a la escuela dominical, entonces yo le decía, en la escuela dominical vas a estar aquí sentado, si quieres participar, ¿cómo vas a levantar la mano? Y él, ¿verdad? Si yo fuera yo soy tu maestra, entonces yo voy a explicar y cuando pidan participación tenés que esperar tu turno a levantar la mano y lo practicábamos, creábamos ese escenario en casa para que él le sirviera cuando estuviera realmente en donde iba a estar. Muy bien. ¿Tuti? Bueno, con mi tímida, con ella nos ha costado mucho. Aún ella en el colegio me dice, mami, es que yo no participo en las clases. Y los maestros cometen ese error, ¿verdad? No le dan puntos porque no participan, ¿verdad? Entonces, pero a ella le ha ayudado mucho su hermanito más pequeño, Ian, sí. Yo digo, él fue como su ángel, ¿verdad? Para ella, porque ella se sentía muy confiada. Entonces, cuando la mandábamos ella ha agarrado ahorita, los hemos dejado ir, ¿verdad? Pero porque a mí me da un poquito de miedo que vayan a la tienda solos, porque vivimos muy aislados, solo hay una colonia cerca de la iglesia, pero no está tan cerquita. Entonces, lo que hemos estado haciendo, que la dejamos ir con él. Entonces, ella ahí se siente como segura. Entonces, darle una seguridad a ella para que ella pueda desarrollarse, y a pesar de eso, ella está estudiando violín y lo que hacemos es ponerla en la iglesia, ¿verdad? Para que empiece a tocar y dice, mami, es que me da mucho miedo. No, es que si no lo haces, no vas a perder, y entre más lo haces, vas a ver cómo te vas a sentir después, como el libro decía, ¿verdad? La práctica, lo que dijiste ahorita, la práctica, entre más lo hacemos, nos vamos a sentir más seguros, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. Así que le animamos, ya llegando a la parte final del programa, a que usted pueda poner en práctica estos consejitos. Dramatice, ¿verdad? Diferentes escenarios. Si van a visitar adultos, por ejemplo, ¿verdad? Que le puedan enseñar a su hijo cómo hablar, ¿verdad? Y decir buenos días, buenas tardes, qué gusto saludarle. Por ejemplo, ¿verdad? Si van a estar en el aula, en clase, hacer ejercicios que le puedan ayudar a sus hijos. Si van a estar haciendo cartas, por ejemplo. Esa es una forma también muy oportuna, porque nuestros hijos están acostumbrados a todo es por acá, ¿verdad? Entonces, que la comunicación sea un medio también, el escrito y el verbal, ¿verdad? Que puedan ellos ver a los ojos, que estar cara a cara, ¿verdad? Ya no mucho mensajería a través del medio electrónico. Por eso es que hoy cuesta mucho esa parte social, porque están acostumbrados a hablarse por acá, que cuando se encuentran frente a frente ya no hayan que decirse. Y a veces ni por acá, porque en vez de escribir caritas nada más. O las manitas. O las manitas. Los stickers vinieron. Entonces, es bonito, ¿verdad? Ver que esa comunicación fluya a través de los medios, pero mucho más bonito, mucho más interesante esa comunicación, ¿verdad? Que es a través del estar cara a cara, frente a frente. Que motivemos nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? Yo recuerdo que mi niño estaba muy pequeñito, Marvin Andrés, y a él no le gustaba mucho saludar. Él era así que no lo saludaran, ¿verdad? Y en una oportunidad fuimos a visitar a mi papá, a mi mamá, y él estaba, como digo, muy pequeñito, quizás unos año y medio, y él entendió tan bien este mensaje que le di, y me causa risa y lo recuerdo hasta ahora, que yo le dije, mira, solo te va a abrazar, te va a cargar, te va a dar un beso y ya. Entonces cuando llegamos a la casa, justo, ¿verdad? Mi papá lo vio, se emocionó y lo toma y lo carga y él, el niño, lo abrazó, le dio un beso, mi papá le dio un beso. Y año y medio tenía, más o menos 2 añitos, y le dice, papá, ya te abracé, ya te besé, ahora bájame. Me faltó decirle, mira, vas a platicar con vos. Sí. O sea,
sí aprenden, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser ese modelo y esa persona que está ahí para poderlos impulsar y ayudar, ¿verdad? Gracias por estar en este programa, comprometidas para este mes. Y palabras finales para la audiencia. Gracias por compartir aquí con nosotros, por aprender juntos, por animarnos también con sus mensajes, y qué privilegio poder tomar este tiempo y aprender. Reciban un cordial saludo y un abrazo acá desde Chiquimula. Amén. Yo recordando ahorita nuestra responsabilidad como papás, ¿verdad? Recordemos que dice la Biblia que nuestros hijos son como saetas en manos de valientes, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que vamos a direccionar esa saeta. Una saeta es una flecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad? ¿Hacia dónde estamos nosotros guiando a nuestros hijos? Y tenemos una gran responsabilidad porque Dios va a demandar eso de nosotros, ¿verdad? Somos responsables, no descansemos en la pantalla, en que aquí lo van a encontrar todos, sino que nosotros, ¿verdad? Debemos de dirigir la vida de nuestros hijos hacia el propósito, sobre todo, que Dios tiene para ellos, y Dios ¿verdad? nos va a pedir cuentas también de lo que hicimos con nuestros hijos. Así es. Gracias, Dios les bendiga y esperamos, ¿verdad?, poder vernos el próximo. Todo el mes. El próximo miércoles. Gracias por estar acompañándonos. Finalizamos esta parte con esto que es tan interesante: 5 cosas que no debes decir a tu hijo reservado o callado. No seas tímido, no te preocupes, ellos no muerden. Son dichos refranes, ¿verdad? No te quedes ahí sentado, di algo. ¿Te comieron la lengua los ratones? ¿Por qué no puedes ser sociable como tu hermana? Por favor, no use estos comentarios para sus hijos, porque crean cierto rechazo, ¿verdad? Y ellos mismos, cuando estén solos y sin nosotros, ¿verdad? Nosotros observamos, pero cuando ellos estén solos, pues van a recordar, ¿verdad?, esto, y va a hacer que se cohíban a actuar, ¿verdad?, a interactuar con otros. Poco a poco van ellos alcanzando, ¿verdad?, de acuerdo a nuestra dirección, el vencer algunas cosas como esta, ¿verdad? Trabajemos esta área de interacción social en nuestros hijos, porque es clave para vencer la timidez. Así que le animamos, por favor, esté cerca de sus hijos, aproveche las horas de comida, las horas de estar en la sala, quizás viendo un programa antes de dormir, ¿verdad? Juegos de mesa, tantas cosas que hemos mencionado en programas anteriores que van a contribuir para que su hijo se desarrolle en esta área social. Y sobre todo involucrarlos en la iglesia. Creo que la iglesia es muy clave en la vida de la persona. Yo lo digo por experiencia propia, ahí uno se logra desarrollar en muchas áreas, ¿verdad? Entonces, si su hijo no quiere ir a la actividad de jóvenes, llévelo. Si su hijo no quiere ir a Ictus o a la clase de escuela dominical, llévelo ahí y anímelo, ¿verdad? Entonces, si le va a tocar estar ahí con él, vale la pena. Sí, vale la pena sí. Bueno, son algunas ideas que podemos darle. Ha sido una bendición estar con usted y compartir este tiempo en el cual, como decían, pues nos enriquecemos nosotras también, ¿verdad? Bendiciones, y le recuerdo, como siempre, viva feliz, viva amada por Dios. Bendiciones. La Biblia, en Proverbios 31, nos hace referencia a virtudes de la mujer. Por eso se ha creado Viviendo Amada, un programa diseñado para la mujer, con el fin de ayudar a crecer en las diferentes áreas de la vida. Viviendo Amada.